Estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar comienzo con un hoy día vamos a hablar pues someramente, ligeramente, pero para acercarnos un poquito a un poeta francés de los románticos todavía. Él nació en 1808 y murió a mitad de siglo, justamente en 1952, si mal no recuerdo, pero ahorita vamos a precisar esas fechas. Pues les doy la bienvenida y voy a empezar a leer con uno de sus poemas más famosos, Gerard de Nerval, nada menos. Y comenzamos, después de ese trago de café, leeré El desdichado. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida. Mi única estrella ha muerto y mi laúd constelado lleva en sí el negro sol de la melancolía. En la tumba nocturna, tú que me has consolado, devuélveme el Pausílipo y el mar de Italia. Aquella flor que tanto gustaba a mi alma desolada. Y la parra do el pámpano de la rosa se alía. ¿Soy amor o soy Febo? ¿Soy Lusignan o Byron? Mi frente aún enrojece del beso de la reina. He soñado en la gruta de nada la sirena. Oh doble vencedor, traspuesto, doble vencedor, traspuesto el Aqueronte, modulando unas veces en la lira de Orfeo suspiros de la santa y otras el grito de la hada. Ahí está el poema del desdichado. He leído varias traducciones de este poema y he escrutado su música en francés. Qué difícil es lograr la música de Nerval, trasladarla al español. Es muy difícil. Es un poeta nacido en París en 1808 y bueno, con una vida difícil, una vida atormentada. El final de su vida estuvo signada por eventos de locura. Hay dos historias de amor importantes en su vida que tuvieron ese cauce que tenía el romanticismo todavía, ¿no? Todavía alcanzó esos olores del romanticismo donde el amor atormentado era una condición, era una manera de vivir, ¿no? No era como, ay, sí, lo romántico, no, así se vivía cerca del sufrimiento, de la muerte, de los tormentos, y bueno, ¿qué podemos decir? Es decir, vamos a ver un romántico alemán, por ejemplo, Friedrich Hölderlin, es dueño de una de las poesías más profundas, más altas de la literatura alemana, del romanticismo alemán, que fue muy poderoso, muy, muy poderoso.
Él vivió el siglo XVIII. Y bueno, ahorita constatamos las fechas de Hölderlin, porque hablando de Nerval, hablaremos de Nerval un poco más, y trataré de ver cómo el alma de los poetas románticos de ese entonces, no nos confundamos con la música romántica mexicana, es decir, la visión de ese romanticismo no es a la que nos referimos en la literatura y en la poesía europea, o en la poesía misma, digamos, el neorromanticismo que se dio en español, ¿no? No es lo mismo, no podemos compararlo. En el romanticismo había algo de revolucionario, una descripción profunda de las cosas del mundo que el poeta quería tocar. Es decir, esa idea también de utilizar elementos de la mitología griega, de esos dioses, utilizar como esas deidades que estuvieron sorprendiendo en ese tiempo a los poetas. Es decir, aquí vemos cómo habla de Dios, el príncipe de Aquitania, ¿no? En otro poema habla de dime, gritaba César a Júpiter, Amón. Entonces, el uso de esas imágenes con deidades que estaban en el descubrimiento del conocimiento del siglo XVIII-XIX, ¿no? Si recordemos que la literatura griega llega de manera como una avalancha, ¿no? Llega al conocimiento y al estudio, se ponen las mesas de discusión, se ponen las mesas del aprecio, se ponen las mesas del conocimiento muy acá, ¿no? En el Renacimiento comienza, incluso en el Medievo, lo dice Umberto Eco en sus novelas, ¿no? Pero era una literatura, era un conocimiento que no estaba a la mano en el Medievo. En el Renacimiento un poco se fue develando, pero es en el siglo XIX donde se estudia y comienza a finales del XVIII con estos románticos. Lo vemos también en Heinrich von Kleist, que es un poeta alemán interesante, y lo vemos con mucha precisión, con una gran elegancia en la obra de Nerval. Nerval es un poeta que hablaremos un poco de su biografía. No soy de los que... pobrecito poeta, es como mucha gente se compadece de Van Gogh, ¿no? Van Gogh no fue... Hubiéramos querido, ya quisiéramos muchos tener la riqueza y la fortuna de Van Gogh, de haber hecho esa obra, de haber vivido esas experiencias inmensas, de haber pintado una obra como la que pintó, que no vendió ni un cuadro. Él no andaba vendiendo cuadros, él no era un vendedor de cuadros, ni le interesaba que lo reconocieran, él le interesaba pintar, ¿no? Nunca se puso, es decir, renegó de otras cosas sumamente razonables, ¿no? Pero bueno, vayamos a Nerval. Creo que y hay un poema que me gusta mucho que se llama Fantasía, oigan esto: existe una tonada por la que yo daría todo Mozart, Rossini y todo Weber, una vieja tonada languideciente y fúnebre
que me trae a mí solo sus secretos encantos. Cada vez que la escucho, mi alma se hace 200 años, es sobre Luis XIII, más joven, y creo ver cómo se extiende una ladera verde que amarillea en el ocaso. Luego, un alcázar de ladrillo y piedra, de vidrieras teñidas de colores rojizos, ceñido de amplios parques, y a sus pies un arroyo que entre flores corre. Luego, una dama en su ventana, altísima, rubia, con ojos negros, de vestimenta antigua, que en otra vida acaso ya hube visto, y de la cual me acuerdo. ¡Qué barbaridad! Estoy leyendo traducciones de Aníbal Núñez. Decía, esa imagen, por ejemplo, una ladera verde que amarillea el ocaso. Se logra una cadencia y un ritmo y una música muy hermosa. Imaginémosla en francés, ¿no? No, es de una musicalidad tremenda. Y además, bueno, aquí está y una dama altísima, ¿no? En fin, voy a tomarme un cafecito mientras vamos al corte. Buen día, Paquito. Ya estamos de regreso. Hablábamos de esa poesía de Nerval, pero bueno, con estas disertaciones al azar, suavecitas, sencillas sobre el poeta francés, saludo a mi amigo Carlos López Ahumada, que está por sacar una novela. Pero les digo por qué le mando saludar, que a lo mejor ni me ve, pero bueno, lo saludo porque a él le gusta mucho Nerval, muchísimo, muchísimo. Uno de pronto recibe conocimientos de sus alumnos. Carlos era mi alumno y bueno, pues leía Nerval, y yo conocía pues lo mínimo de Nerval. ¿Saben qué conocía? La mano encantada. Conocía a Aurelia y conocía su poesía. Entonces, pero creo que Carlos López Ahumada me enseñó a ver por dentro y otros textos, a apreciar a Nerval. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué barbaridad! Su vida. Entonces fui buscando ahí que por cierto él me regaló este libro de Aurelia y otros cuentos fantásticos. Yo había leído en una antología que hizo Ítalo Calvino, La mano encantada, había leído en otra antología del cuento fantástico, Pandora, un cuento que además creo que viene aquí, La Pandora, que está dedicado a una actriz que así le decían, de Viena. Más bien es el personaje, una actriz, comparada con esa figura de la mitología griega. Entonces, ahí está otra vez, ¿no?, la presencia de la mitología griega para los hombres de esta época, ¿no? Miren, al decir los hombres de esta época, estoy diciendo también las mujeres, ¿no? Es decir, así digo yo. Ahora, hay un poema que me inquieta, se llama Hombre,
libre pensador. Y tiene un epígrafe de Pitágoras que dice, y bien, todo es posible. Hombre, pensador libre, ¿crees que solo tú piensas en este mundo en que la vida estalla en todo? De las fuerzas que tienes, tu libertad dispone, pero de tus consejos se desentiende el cosmos. En las bestias respeta un espíritu activo. Cada flor es un alma abierta a la natura. Un misterio de amor en el metal reposa, todo es sensible y todo sobre tu ser actúa. Teme en el muro ciego una mirada espía. A la materia misma un verbo está adherido. No lo hagas servir para impíos menesteres. Hay en el ser oscuro un Dios oculto a veces. Y como ojo naciente cubierto por sus párpados, un espíritu crece tras la piel de las piedras. Oigan eso. Hay que recordar que en esta etapa de la literatura europea, en esta etapa de la literatura alemana, inglesa, francesa, que son las más poderosas, además, del romanticismo. El romanticismo inglés, Byron, vemos, y en el alemán Heinrich von Kleist, Goethe, nada menos. Hölderlin, qué cosa. Y en Francia, bueno, estamos hablando de Nerval, ¿no? Hay un pasaje interesante en la vida de Nerval. Él viaja mucho, muchísimo. Recibe una herencia de su abuela, una herencia de su abuela, y se va a viajar. Pero déjenme les digo en qué año, porque por aquí está anotado. Él, bueno, decíamos que quedó huérfano muy pequeño. Su madre se llamaba María Antoniette Marguerite Laurent, y murió cuando... vamos a buscar en qué año murió. Quedó muy niño él solo. Y luego murió de meningitis en Silesia cuando acompañaba a su marido, al padre de Gerard, que era doctor. Y en general después muere su padre, pero es educado por su abuelo. Y en 1814, ¿cuántos años tenía? 8 a 14, bueno, pues esos tenía. Fue a París, fue llevado a París, fue enviado a París durante las vacaciones y visitaba Valois de pronto, un pueblo. Escribió ahí, muy joven, ya escribió las canciones y las leyendas de Valois, que es un volumen muy interesante. Pero quiero buscar los viajes, a dónde fue. Fíjense, en 1837 tenía 20 y tantos años, ¿no? En el 37 conoce a Jenny Colón, para su desgracia, y se enamora de ella. Le atrae mucho, ¿no? En el 37 la conoce a Jenny Colón, que era actriz y cantante, ¿no?
gracias a que se estrenaba una ópera que escribió Nerval, que se llamaba, se traduce como Piquillo, y conoce a esta mujer y su vida se transforma, ¿no? Sintió una atracción de esas fatales, una atracción enorme por Jenny Colón, y se dedicó a pensar en ella, ¿no? Y en 1942, 37, 38, 39, 45 años después, muere Jenny Colón. Pero 2 años antes la volvió a encontrar, en 1840. La encuentra poco antes de su muerte, que sucede en 1842. ¿Y esto qué creen? Fue terrible. Es decir, en el 1840 la reencuentra y Jenny Colón, y él sigue enamorado de ella. En fin, hay muchas anécdotas, se dice todo lo que Nerval hacía por ella y para ella, y eso, y en el 42 muere, pero Nerval empieza a trastornarse. ¿Qué duro? Eso se me hace durísimo, pero sin embargo hay que recordar que él ya tenía años cultivando un amor fatal, finalmente, llamémosle así, fatal. Y cuando esto va a suceder, ya Nerval desde el 40 ya empezaba a tener episodios raros, ¿no? Porque fíjense, su primera crisis de locura fue el 23 de febrero de 1841, un año antes de la muerte de Jenny Colón, ¿no? Ahora, creo yo que en esta vorágine amorosa, ¿no? Hay que recordar que los poetas románticos, por ejemplo los ingleses, todos se fueron a morir, se fueron a suicidar, era una condición, no era, ellos hablaban mucho, no sé si han notado en los poemas de Nerval, cómo hablan del alma, cómo hablan del espíritu, cómo creen en la acción del espíritu, cómo creen en los designios que en función de lo que ellos creían que era el espíritu, tenían que accionar los hombres. En este poema que acabo de leer hace un momentito, se ve muy claro, ¿no? Ahora, entonces Jenny Colón fue eso. Habría que buscar una anécdota más fiable para saber si se habla de una habitación donde se iba a consumar el amor entre Nerval y Jenny Colón. En fin, va avanzando pero la primera crisis de locura fue en el 41, un año antes de su muerte. Luego lo cuidó una mujer que se llamaba María de Santi Colomb, de una casa de salud, San Colomb, ¿no? Que una casa de cuidado de problemas, con personas con este tipo de problemas, que se había fundado desde el siglo anterior, más o menos a finales del siglo anterior. Vamos a un corte, Paquito. Bueno, seguimos hablando de Gerard de Nerval y luego hablaremos de un italiano. Vamos a un corte, regresamos. Ya estamos de regreso. Este es el penúltimo bloque. Vamos a hablar un poquito más de Nerval, porque de Nerval hay que hablar muchísimo.
¿Cómo me gustaría hablar de este texto de Aurelia? Aurelie. Es un cuento largo, importantísimo. Y uno que a mí me encanta, pero me encanta, porque además su título es eso, La mano encantada. Qué cuento bellísimo, bellísimo, que es un cuento fantástico de los mejores cuentos franceses del siglo XIX. Fíjense, a ver, veamos, Nerval también escribió ópera, escribió teatro, escribió ensayo, escribió pensamiento, escribió poesía, es decir, un escritor, un poeta extraordinario, muy completo. Pero fíjense, aquí hay unos datos de que él fue amigo, pues nada más y nada menos que fue amigo de Víctor Hugo. Fue amigo de Víctor Hugo, conoció a Heinrich Heine, a Friedrich Schiller, vivió de visita 3 meses, nada más que con Teófilo Gautier. Estuvo en Bruselas viviendo cerca de él, entonces luego viajó muchísimo. Esto fue más o menos sus amistades, sus viajes, fueron antes del comienzo de sus primeras crisis, ¿no? Luego, después de que muere Jenny Colón, y bueno, a finales de 1800, yo siempre con 1842, Nerval viajó al Oriente. Fíjense qué interesante. Viajó al Oriente, pasó por Alejandría, por el Cairo. Hay que recordar también que los escritores franceses, Flaubert es otro caso, Stendhal, ¿no? Viajaron, tenían inquietud por saber cómo era Alejandría. Y el Cairo, Beirut, allá fue a viajar con esa herencia que le dejó su abuela, ¿no? Y después fue a Italia y se puso a hacer una revista. Eso me cae muy bien porque hasta la fecha yo tengo amigos escritores que han tenido dinero y lo invierten haciendo una revista que nunca venden y pierden y todo. Bueno, eso hizo Nerval. Ahorita voy a acordarme cómo se llama la revista que hizo en Italia. Y bueno, fue al norte de África, no sé a qué países, pero fue al norte de África. Y luego, fíjense, ya entre el 1844, 1847, él murió en 52, fue a Inglaterra y conoció a Charles Dickens. Estas redes amistosas y estas redes de escritores que se conocían, fue cuando viajó primero a Bélgica y después fue a Inglaterra. Allá visitó a Teófilo Gautier y allá fue a buscar y encontró a Charles Dickens. Nada más y nada menos. Charles Dickens era un hombre de mucho poder, tenía un periódico, tenía una imprenta, hacía libros, era como... Un amigo dice que como el Octavio Paz en México, ¿no? Pero bueno, era un hombre muy poderoso. Wilkins, el escritor que escribió la primera novela con detectives, era protegido de Charles Dickens y le publicó su primera novela, y lo protegía mucho Charles Dickens. Era un hombre poderoso en ese entonces, ¿no? Quizá como Víctor Hugo y Balzac en Francia. Bueno, poco después regresó ya a París y la vida bohemia fue su refugio. Y hay un texto que por aquí debo poder leer. Y bueno, durante sus viajes, más o menos en 51 todavía viajó.
Italia, Inglaterra, Alemania, quería conocer mucho Alemania, tenía deseos por conocer Alemania y fue Austria, Holanda, ¿no? Entonces, y en ese entonces fue cuando viajó al norte de África. Bueno, Gerard de Nerval escribe en 1855, no es cierto, 1800, él muere, dijimos, en 55. Ah, bueno, en el 55 aparece Aurelia, esta noveleta, este cuento largo, que verdaderamente es una joya, pero les voy a decir también qué importancia tiene. Por primera vez se menciona esa imaginación del surrealismo. Es decir, es el primero que nombra esa palabra, Gerard de Nerval. Y Breton se lo reconoce. Ya en el siglo XX, el surrealista francés, ¿no? El poeta francés André Breton habla de este acontecimiento y dice algo, por aquí debe estar, ¿no? Algo así como que le debían esa idea del arte, ¿no? En Aurelia. Bueno, creo que ya la última parte de su vida de Nerval sufre de sonambulismo, ¿no? Sufre de depresión, porque también había conocido a otra mujer austriaca, otra actriz, una cantante. Y bueno, todos sus impulsos amorosos fueron muy tristes, muy tristes. Entonces creo que viene como el momento en que hay un poema, un texto donde en el 54, un año antes de su muerte, escribe El desdichado, ¿no? El célebre soneto El desdichado. Yo soy el viudo, ¿no? El desdichado, que leí en un principio. Y en un poema que se llama Epitafio, escribe esto, oigan ustedes. A ratos vivo alegre, igual que Lirón, este poeta loco, amador e indolente, y otras veces sombrío cual clitandro doliente. Cierto día, una mano llamó a su habitación. Era la muerte. Entonces él suspiró: señora, dejadme urdir las últimas rimas del último soneto. Después cerró los ojos, acaso un poco inquieto ante el frío enigma, para aguardar su hora. Dicen que fue holgazán, errátil e ilusorio, que dejaba secar la tinta en su escritorio. Lo quiso saber todo y al final nada ha sabido. Una noche de invierno, cansado de la vida, dejó escapar el alma de la carne podrida y se fue preguntando: ¿para qué habré venido? Bueno, hay una línea que Nerval escribió que dice: yo soy el otro, ¿no? En fin, creo que influyó. Siempre hay que hablar de en quienes se pueden reconocer las influencias de escritores importantes anteriores, ¿no? Es decir, influyó nada más que a Marcel Proust. Marcel Proust, el novelista francés que leía y leía profundamente sus obras, ¿no? Hay un hombre del siglo XX, siglo XXI, murió en el XXI, que confiesa que se la pasó leyendo a Nerval toda su vida. Fue Humberto Eco. Eso es interesante. Es decir, cómo la agudeza de esta obra, de este hombre, pudo
pudo haberle dado de comer a importantes escritores, ¿no? Es como darles de comer, ¿no? Es como darnos de comer. Es decir, yo pienso en Melville, que a mí me da de comer, ¿no? Es decir, me da mucho su novela Moby Dick. Olvídense del asunto de la ballena, ¿eh? Y el hombre que va a matar a la ballena. No, hay cosas profundísimas del alma humana, del espíritu humano, ¿no? Hay cosas muy profundas sobre la condición humana, sobre las exacerbaciones del ser humano ante la naturaleza, ante las bestias, ante lo que nos puede, ante todo eso que se puede convertir en nuestro enemigo, ¿no? Y bueno, también hay que ver, es un alma bélica la del hombre. Dígame si no ha habido tantas guerras, ¿no? Entonces es una guerra particular entre el capitán Ahab en Moby Dick y la ballena. En fin, hablábamos de Nerval y creo que su influencia fue pues en Marcel Proust y en Antonin Artaud, ¿no? El hombre que también hizo teatro. Finalmente, hay cosas muy tristes. Él se fue se ahorcó y quedó en la calle. Baudelaire dijo algo así como librar su alma. Nerval se fue a librar su alma en la calle más oscura que pudo encontrar. Lo dijo Baudelaire. Vamos a un corte y regresamos para el último bloque. Yo creo que vamos a dejar al italiano que quería hablar de él con un libro que me encontré que me gustó muchísimo, que es un escritor de este siglo, un escritor que ganó un premio en México y que escribió una cosa muy buena, así que usted comprenderá, se llama, y es una especie de una Eurídice moderna, ¿no? Entonces, pero lo dejaremos porque Nerval a mí me captura para hablar de el escritor francés. También quería hablar de un libro de Octavio Paz, pero lo he dejado pendiente. Es un libro de la Estación Violenta, ¿no? Que creo que es de los libros que a mí me han acompañado. Y se trata de hablar de libros que me han acompañado. ¿De qué otra cosa puede hablar uno sino de lo que uno quiere, ¿no? No me ocupo de hablar de lo que no quiero, no me gusta, en fin. Claro, también eso hay que verlo de otra manera, pero hablar de lo que a uno le gusta y lo que a uno le da de comer, ¿no? Es decir, de comer como escritor, ¿no? Nadie da de comer de otra cosa, ¿no? Pero creo que al final uno se va nutriendo de piezas de arte que le gustan, ¿no? Yo por eso nunca abandono a Van Gogh. Y aquí de pronto voy a ir poniendo piezas de pintores que me gustan, que a veces me olvida, pero bueno, eso es lo que quisiera hacer, poner alguna piececita cada programa de piezas que me gustan. Me gusta mucho, por ejemplo, bueno, los impresionistas me gustan muchísimos. Entonces, tengo postales que he comprado en museos y que guardo y que las pongo ahí arriba de mi cama, donde trabajo. Y hay que verlas. Ojalá ustedes no pudieran vivir sin el arte. Ojalá.
porque además es delicioso. Yo no puedo vivir sin escuchar música, sin ver pintura, sin leer todos los días, ¿no? Sin de pronto ver una película muy buena, ir a un espectáculo de danza, a una obra de teatro. A la ópera pues es más escaso, pero siempre me parece importante que el arte nos acompañe, ¿no? Nos acompaña en la vida ordinaria, ¿no? Uno puede ir rumbo a su trabajo, la gente puede ir rumbo a su trabajo escuchando música, ¿no? Y en los momentos de que no tiene nada que hacer, pienso en la burocracia, ¿no? Que no hace. Hay mucha gente que está sentada y sería bueno que se leyera un libro, ¿no? Imagínense toda esa gente que trabaja en cosas y tiene un descansito y leyera 10 páginas. Entonces, o bien, bueno, eso lo he visto, ¿eh? En su computadora, en sus teléfonos están viendo una película. La cosa es que, ¿qué es? Ven, Barbie no puede ser, ¿no? Eso es un insulto, ¿no? Hay que ver buen cine, ¿no? Y hay muy buenos directores actualmente. Búsquenlos, hay que buscarlos. No hay que ver porquerías, no hay que ver esa cosa horrible que nos tira ahí el capitalismo y para vender y para... Ay, sí, bravo, Barbie, ya juntó muchos millones. ¿Y a mí qué? ¿No? Racistas un poco, ¿no? Barbie era rubia. A ver, vean un negro a ver si hay ahí. Ni uno, absolutamente. Entonces creo que el arte finalmente nos debe acompañar, porque nos hace reflexionar y nos enseña la belleza. Entonces, ¿qué es la belleza? Bueno, habrá gente que diga que la película de Shrek, ¿no? Por ejemplo. O habrá gente que pueda decir que no sé, las telenovelas de no, eso pueden decir que es la belleza. No, hay muchas cosas más. Y las tenemos en México, y las tenemos en Michoacán, y las tenemos en Morelia, y las tenemos en todos lados. Hay obras de arte que pueden ayudarnos a vivir más despiertos. Eso sí, eso no se puede negar, ¿eh? Entonces, pero volvamos un poquito a la muerte de Nerval. La última parte de este escritor atormentado, no crean que era tanto como, ay, pobrecito, sufre y todo eso. Era la forma de vida y la forma de ver el amor, la forma de ver el ruido del mundo cotidiano. Eso era. Es decir, Nerval vivió atormentado, sí, pues sí, era una forma de vivir. Ahorita no recuerdo qué autor lo explica muy bien, sobre un prologuista, y que incluso hizo un prólogo de un libro de Friedrich Hölderlin. En ese prólogo habla de qué eran los sentimientos, la sensibilidad, qué era, cómo el suicidio era algo de menor significado que lo que le damos ahora, menos dramático, ¿no? Era otra cosa, lo explica muy bien. Voy a recordar, ese autor pues es un ensayista y hace un prólogo de un estudio de la obra de Hölderlin, y habla de porque enloquecían, ¿no? Como Nerval. ¿Por qué enloquecían? Que por cierto, interrumpí la lectura de una novela biográfica híbrida de Rosa Montero, que trata sobre la locura, que el pasado programa hablé de ella. A mí no me gusta interrumpir las lecturas, pero tuve que interrumpirla. En fin, ya la retomaré. Pero ¿por qué se volvían locos? ¿Por qué enloquecían? ¿No? En ese texto más o menos nos da una orientación para entender el alma romántica de los poetas románticos. No se confundan
que estaba hablando de las canciones de los tríos. No. Estoy hablando de una condición humana que tenía mucho que ver con revolucionar el espíritu. Eso. Buscaré ese texto y lo compartiré en otro programa pronto, porque pues yo me siento incapaz de pronto de explicar ese tipo de cosas, porque la puedo entender, pero explicarlo es distinto, ¿no? La puedo entender en lo que he leído de los románticos, que a mí me gusta mucho el romanticismo alemán, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho los ingleses, y los franceses, ingleses y alemanes. Creo que ahí el romanticismo tiene mucho que darnos, ¿no? Tiene mucho que enseñarnos, tanto con la vida de los poetas como con su poesía, por supuesto. Entonces, bueno, él pues termina suicidándose colgado en una calle, ¿no? Y hay que recordar que murió un invierno feroz. Era enero. Murió el 26 de enero de 1855. Podemos decir una tragedia, pero no, era la condición, era la entrega que esos hombres tenían a la vida. Entregarse al amor, a la vida, al descubrimiento de cosas, a la comparación de las mitologías griegas con la vida de ese momento, podían llevarlos a ese tipo de lo que ahora podemos decir una catástrofe, ¿no? Pero en condiciones así. La tristeza en el romanticismo, pues, pudo haber sido maravillosa, ¿no? ¿Quién hoy día en este mundo comercial lleno de mercados, ¿no? Las ciudades son unos mercados y sus habitantes compradores y vendedores. Es decir, ¿quién en este momento puede decir, aprobar la tristeza? No estés triste. ¿Cómo crees? Oye una canción, ten una naranja. Es decir, no es, la tristeza no es aprobada. En ese entonces, no que fuera aprobada, no que fuera aprobada, sino que yo creo que era parte de la vida ordinaria. Y la tristeza es reveladora, es más profunda. La alegría es la pérdida de la noción de un momento y ya, y es breve. Entonces creo que valdría la pena que pensáramos cómo en otro momento los sentimientos tenían distinto significado en las sociedades, ¿no? Nos lo enseña la literatura, nos lo enseña la poesía. Y creo que vamos a ver qué fecha, por el 36 antes firmó ya como Gerard de Nerval, porque él se apellidaba Gerard Labrunier, ¿no? En el acento español, así como se lee, que a mí me gusta leer así, Labrunier, Gerard Labrunier, y se cambia por Gerard de Nerval. Bueno, pues yo recomiendo que lean a Nerval. Tiene textos para niños. Habría que recordar La Reina de los Peces. No estoy seguro, pero hay un cuento muy bonito que escribió y que funciona para los niños. Sus obras creo que están traducidas en la obra completa. Y hay una cosa que olvidaba. Las cartas que en el 2020, hace 3 años, se publicaron por primera vez. En una... déjenme decirles el nombre, las cartas de amor a Jenny Colón, ¿no?
Hay una edición muy de lujo y muy bonita en España, que descubrió una editora alemana de apellido alemán, que no sé, creo que vive en España. Un día se preguntó y estuvo estudiando y revisó las obras completas en francés, revisó las traducciones de las obras completas en español y se dio cuenta que, que lo que faltaba, en función de una nota al pie de un tal Banville, John Banville, Teodoro de Banville, ponía una nota, bueno, en un texto sobre Nerval, ponía una nota pequeñita que decía: sus cartas no se han publicado. Y finalmente las publican en 2020 en una edición, pues, una edición espléndida que no conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero sería muy interesante leer las cartas a Jenny Colón, que fue la mujer que con haberla encontrado fue un tormento para este poeta francés. Sin duda, hemos dedicado casi el programa entero a Gerard de Nerval. Les recomiendo que lo lean. Y me despido. Muchas gracias, Paco. Nos vemos la próxima semana aquí mismo y hablaremos, a ver si alcanzamos a hablar de Octavio Paz, de Claudio Magris. Tenemos muchos pendientes, pero me despido por esta vez con un poema, un fragmento de unos versos de Nerval. Rosas blancas caed, que insultáis a mi Dios, a mis dioses, caed, fantasmas blancos de vuestro cielo ardiente. La santa del abismo es más santa a mis ojos. Recuerden, amigos, si algo hay de santo en el mundo, ojalá que mis ojos y los suyos lo comprueben. Yo soy Neftalí Coria y hasta la próxima.